Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 73. Salmo 73. Y dice la palabra: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En este salmo, el salmista empieza declarando, el salmo se llama El destino de los malos, pero antes de comenzar su discurso, y en primer lugar, antes de comenzar todo lo que él tiene que hablar acerca de los malos y qué es lo que pasa con los malos, él comienza su discurso y dice: ciertamente es bueno Dios para Israel, para con los limpios de corazón. El salmista dijo: vamos a dejar esto claro, porque yo quiero que entiendan que Dios es bueno, que realmente, que ciertamente, que verdaderamente Dios es bueno, independientemente de lo que la gente pueda pensar, de lo que la gente pueda creer, independientemente de lo que pueda estar sucediendo. Dios es bueno. ¿Para quién? Bueno, aquí especifica, de forma general, muchas veces los salmos dicen que Dios es bueno, porque es la naturaleza de Dios. Dios es amor. La naturaleza de Dios es bondad, es amor, es benignidad. Y dice en este específico salmo, dice que Dios es bueno para Israel. Dios es bueno para con su pueblo, para con el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel injertado, el Israel espiritual, que hemos sido injertados a ese primer Israel que Dios bendijo desde un inicio. Y dice que es bueno, además que es bueno con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios. El pueblo, quiero decirte, por si no te queda claro, que Dios es bueno para todos. Por si es necesario aclarar de todas maneras este punto. Dice la palabra que Dios hace salir el sol para justos y para injustos. Que su bondad y su misericordia es para todos y alcanza a todas generaciones. Pero dice que Él es bueno en este caso, que es bueno para Israel y es bueno para los que son limpios de corazón. Las personas que son limpias de corazón son las que no tienen dobles intenciones, las personas transparentes, las personas cuyas motivaciones están inspiradas y están sus motivaciones están siendo dedicadas en todo tiempo a Dios, que todos sus actos, que todos los deseos de su corazón sean agradar a Dios. El ser una persona limpia de corazón tiene gran recompensa, porque es una de las bienaventuranzas que dijo Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué recompensa tan grande tenemos cuando sabemos que en nuestro corazón no hay nada más que la limpieza, que la pureza de Dios, de la obra que hemos reconocido y que somos llevados por esa obra del Espíritu Santo de hacernos puros, de hacernos limpios de corazón? Y tenemos una gran recompensa por esto. Dice que veremos a Dios. Ahora, el salmista dice: en cuanto a mí, fíjate, Dios es bueno. Lo que yo pueda estar pasando ahora mismo no tiene nada que ver con Dios. El momento de mi tristeza, de mi tragedia, no, Dios sigue siendo bueno. El salmista está diciendo: Dios sigue siendo bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El Salmo 37:1 dice: no tengas envidia del que prospera en su camino. Dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. La vida espiritual de este salmista empezó a tambalearse, empezó a desfallecer cuando miró para el lado. Cuando dejó de ver
la bondad de Dios. Dejó de ver la bondad de Dios y empezó a resbalar porque empezó a tener envidia de los malos, de la gente que estaba prosperando, de la gente arrogante, de la gente que no conoce a Dios, viendo la prosperidad de los impíos. Muchos de nosotros hemos estado ahí en muchísimos momentos de nuestras vidas. Y siempre nos viene la pregunta santa de que, ¿por qué hay tanta gente pobre en la iglesia? ¿Por qué hay tantos hermanos pasando necesidad? Y tú ves los impíos que tienen dinero y que roban y que ni siquiera lo cogen y que sí. Y viven y gastan en borracheras y en bebidas y en cuanta perversidad hay. Y los pobres cristianos, los pobres hermanos que no tienen ni dónde caerse muertos, que no pueden ni siquiera diezmar porque sería el dinero del día entero. Cuando el salmista comenzó a ver este problema así, dice que su vida espiritual comenzó a tambalearse y comenzó a tener problemas con él mismo. Dice en el versículo 4, ahí comienza una descripción de lo que es un impío. Dice que no tienen congojas por su muerte. ¿Usted ha visto algún impío preocupado por el infierno? Alguien que te diga, yo estoy plenamente seguro, a mí no hay problema, a mí no me hables de Dios, que yo sé que me voy para el infierno, que va a ser un lugar de condenación eterna y ahí me voy a quemar. Nunca he oído a nadie hablar así, porque los impíos creen que con la muerte todo se va a acabar, no hay alma, no hay condenación, no hay un justo juicio de Dios sobre ellos. Y dice que su vigor está entero, dice el versículo 4. Tienen salud, tienen fortaleza, dice no pasan trabajo como los otros mortales, no tienen problema ninguno en su vida, ni son azotados como los demás hombres. A veces el pobre, por el hecho de ser pobre, se le suman otros problemas, no solo económicos. Cuando viene el problema de la salud, entonces es un problema más porque para mantener la salud, siendo pobre, le es difícil conseguir un plato de comida, conseguir poder proveer para la casa cuando tiene algún hijo enfermo. Se le hace más difícil. Y sin embargo dice que a los impíos no, que a los impíos a donde quiera que ellos se mueven, todo les sale bien. Dice, por tanto, en el versículo 6, por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. ¿Cuántas veces ustedes ven que logran hacer las cosas con sobornos? Mucha gente, muchas veces hasta con violencia, con amenazas, para lograr sus objetivos. Dice que los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, es decir, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, que blasfeman contra Dios, que retan a Dios de lo que es su vida. Pero en el versículo 10, a pesar de toda esta condición de los impíos, dice el versículo 10, hace un paréntesis y dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Es decir, olvídese de la condición del impío, olvídese de su altanería, olvídese de cómo logra las cosas. A usted no le importa si usted es demasiado justo y no logra prosperar. Y que el impío anda en su impiedad y en su maldad y en su necedad y en su blasfemia y prospera. Dios dice, pero Dios va a hacer volver a su pueblo aquí. ¿A qué? Aquí, ¿a qué? Al conocimiento de Dios. ¿A qué? Al principio de Dios. A la sabiduría de Dios. A la sencillez de Dios. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí a tener raciocinio, a tener conocimiento de los principios de Dios. Dice, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dice que las aguas no van a estar ahí, como que Dios va a llevar a tomar agua a un lugar donde hay agua. Dice que no, que serán extraídas. Dios va a hacer lo indecible para proveerle al pueblo de Dios, a su pueblo que le ama. Y dice, vuelve de nuevo a retomar el discurso. Esto es como para darle un alivio
el salmista, él mismo recibe esta revelación del Espíritu Santo y dice, pero bueno, yo entiendo que Dios nos va a dar abundancia, a pesar de toda la prosperidad de estos impíos, Dios nos va a prosperar a nosotros también. Y en el versículo 11 continúa el discurso y dicen, como que los impíos, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Como que ellos viven una vida colateral a los planes de Dios. Como que los impíos hacen todas estas cosas y las van a seguir haciendo y no les importa, como diciendo, Dios ni sabe de esto, ni Dios se entera de esto, ni se entera de cómo vivimos nosotros, ni de cómo resolvemos nosotros las cosas. Nosotros son dioses a ellos mismos. Se creen, confían en su propia fuerza, confían en su salud, confían en su riqueza. En el versículo 12 dice, y he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Llega un momento que cuando el justo ve tanta impiedad y ve tanta injusticia alrededor de él, llega un momento dice, por gusto soy cristiano. Por gusto soy cristiano. Y yo te voy a decir, hermano, si bien en la palabra de Dios hay promesas de prosperidad, hay promesas de bendición, hay promesas, ese no es el móvil por el cual nosotros vinimos a Cristo. Y Él es un Dios que dice, vengan, tomen de las aguas, acérquense a las aguas serán extraídas para ustedes, vengan y coman pan, compren de gratis, compren sin precio. Ese es un Dios que secundariamente da toda esta prosperidad y toda esta bendición. Pero el motivo, la motivación principal por la cual fuimos a Cristo es porque estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Porque lo que nos esperaba a nosotros, fuera que fuéramos pobres o ricos o sanos o enfermos, lo que nos esperaba era la condenación del infierno. Y la motivación nuestra era haber alcanzado una limpieza, una purificación y una salvación de nuestros pecados. Por eso muchas veces los cristianos, como en el versículo 13, dicen, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Por gusto soy cristiano, por gusto vivo en santidad, por gusto estoy yendo a la iglesia por gusto. Porque hasta todo el mundo tengo que entrar a la iglesia y verle la cara a los impíos en sus carros, en sus casas, en sus borracheras, en sus mundanalidades. Y los veo que están contentos. Y yo vengo a la iglesia aquí a rogar que Dios me dé el pan de cada día. Y vengo con la cabeza baja y vengo espíritu y vengo contrito de espíritu y vengo triste. Pero dice el salmista en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Sabes qué, hermano? Aunque quieras ponerte un disfraz de impío para actuar como ellos, para maldecirlos como ellos te maldicen, para agredirlos como ellos te agreden, para decir, voy a hacer lo mismo que hacen ellos para ver si prospero. Eso no te va a funcionar. Eso no te va a funcionar. Yo sé que muchas veces has pensado incluso hasta robar porque nadie se va a enterar, porque un poquito por aquí, un poquito por allá, nadie se entera, no es tan pecado, Dios no se mete en eso, Dios sabe que estoy pasando necesidad. Pero dice, si yo hablare como cuando Él quiso hablar como ellos, dice, a la generación de tus hijos engañaría. Te vas a engañar a ti mismo y vas a engañar a todos los que están alrededor tuyo, porque ese no es tu llamado, ese no es tu propósito, eso no es a lo que tú fuiste llamado y esa no es la naturaleza con la que Dios te creó. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que traigas entendimiento, Señor, a lo que estamos hablando esta noche, para que podamos entender que tú eres el buen pastor, que pastoreas a tu pueblo, Señor, junto a aguas de reposo, que a tu pueblo nada le faltará, Señor, nunca. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.